Comienza Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Bienvenidos un día más a nuestro programa Maestro, enséñanos a orar, donde queremos aprender juntos a hablar con Dios, a estar con Él, a experimentar su amor y su misericordia por nosotros. Juntos miramos a Jesús, nuestro Maestro, y le pedimos que de la mano de la Iglesia nos enseñe a rezar. Comenzamos, como cada día, resumiendo el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera parte seguiremos comentando los puntos del catecismo que hablan de la oración cristiana. Dentro del artículo que habla de las expresiones de la oración, hoy vamos a empezar a comentar unos puntos que hablan de la oración de meditación. En la segunda parte, San Juan Pablo II nos comentará hoy un cántico del libro de Isaías que rezamos en la liturgia de laudes. Es una invitación a la alegría y a la fiesta por la restauración posterior al exilio de Babilonia. Y en la sección Grandes Orantes, hoy San Agustín nos hablará de la importancia de perseverar en la oración, confiando siempre en la misericordia de Dios. Y comenzamos también, como cada día, invocando al Espíritu Santo, que es el guía de nuestra oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, de manera que nos dispongamos a recibir las gracias que quieres derramar sobre nosotros en este programa. Que aprendamos a orar meditando en tu voluntad, que vivamos en la alegría de sabernos salvados y alimentados por ti, y que perseveremos siempre en nuestra oración suplicante. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La oración en el Catecismo de la Iglesia Católica. Seguimos con el Catecismo de la Iglesia Católica que vamos comentando programa a programa, y hoy vamos a hablar de la oración de meditación dentro de un artículo que habla de las expresiones de la oración y dice que son tres: la oración vocal, de la que ya hemos hablado en varios programas, la meditación y la contemplación. Pues hoy comenzamos los puntos que hablan de la oración de meditación. El primero de ellos es el punto 2705. Lo escuchamos. La meditación es sobre todo una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Hace falta una atención difícil de encauzar. Habitualmente se hace con la ayuda de algún libro que a los cristianos no les falta: las Sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día o del tiempo, los escritos de los padres espirituales, las obras de espiritualidad, el gran libro de la creación y el de la historia, la página del hoy de Dios. Bueno, pues un punto muy interesante con el que comienza a hablar de la oración de meditación. Y lo primero que nos dice este punto es que la meditación es una búsqueda. Por tanto,
No se trata de una técnica que nos ayude a centrarnos en nosotros mismos, que nos ayude a recogernos para estar bien. No se trata de crear un vacío en nuestro interior, nada de eso. La meditación supone una búsqueda, un salir de nosotros mismos para buscar a Dios, para buscar la voluntad de Dios. Fijaros, los cristianos somos buscadores y estamos llamados a alcanzar una meta en la peregrinación de nuestra vida. Y esta meta de nuestra peregrinación es la que buscamos día a día. Buscamos, en definitiva, a Dios. Somos buscadores de Dios. En una entrevista que le hicieron a San Juan Pablo II, pues ya mayor, no sé exactamente qué edad tendría entonces, pero le preguntaron: Santo Padre, ¿usted cómo se definiría? Y él contestó: como un hombre que busca. Claro, uno puede decir: oye, pues ya mayor, ya es el Papa, ya qué más hay que buscar. Pues somos siempre buscadores de Dios. Y en la meditación buscamos a Dios y buscamos su voluntad. Pues bien, en esta búsqueda, nuestro espíritu en la oración lo que trata es de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana y así adherirme mejor a la voluntad de Dios. Es decir, que la meditación no se trata de buscar curiosidades. Oye, ¿de qué color llevaba la túnica María el día que fue a encontrarse con Jesús? No nos interesa el color de la túnica de María, ¿no? Tampoco entretenernos dando vueltas a misterios que se nos esconden, que superan nuestra capacidad. No, meditamos para conocer y para adherirnos a la voluntad de Dios. Esta es la finalidad de la meditación. Bien, pues para entender esto, este punto del catecismo compara la meditación y la teología, y por eso nos remite al punto donde se habla de la teología, de qué es la teología, que es el punto 158. No lo vamos a escuchar, pero ahí es donde explica lo que es la teología. Y ahí en ese punto dice que la fe trata de comprender, esto es la teología, la fe que trata de comprender, de conocer mejor a aquel en quien hemos puesto la fe y comprender mejor lo que ha sido revelado por Dios para así suscitar en nosotros una fe mayor. Bueno, esto es la teología. Pues bien, algo semejante podríamos decir que ocurre en la meditación. También la meditación es una fe que busca comprender, pero ahora no ya tanto los misterios de la fe, sino comprender lo que Dios quiere de mí. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Para adherirme a ese plan, para adherirme a la voluntad de Dios. Ese mismo punto, 158, que habla de la teología, tiene también una cita de San Agustín, que hablando de la teología, dice San Agustín: creo para comprender y comprendo para creer mejor. Bueno, pues algo así podemos decir también de la meditación. Medito y reflexiono en la oración partiendo de lo que creo en Dios. Pero a su vez, la meditación me ayuda a comprender mejor los caminos de Dios y eso me hace creer mejor. Porque la fe, ¿veis?, se apoya en la razón. Mediante la razón se llega a una fe más perfecta. Pues también nuestra razón aplicada a la oración en la meditación nos ayuda a comprender también esta voluntad de Dios. Bueno, ciertamente, por supuesto, la meditación es distinta de la teología, porque aquí no pretendemos hacer elaboraciones teológicas por la meditación, sino comprender cuál es la voluntad de Dios. Pero bueno, estos criterios de qué es la fe que busca comprender, que creo para comprender, comprendo para creer, pues estos criterios de la teología se pueden aplicar paralelamente a la oración de meditación. Bueno, segunda parte, dice después este punto, que hace falta para la meditación una atención difícil de encauzar. Luego, fijaros que el catecismo reconoce que no es fácil tener un rato de meditación sin dejarme llevar por las distracciones. Pues continuamente en la meditación me puedo ver arrastrado por mis pensamientos.
la gran mística Santa Teresa de Jesús, nada menos que Santa Teresa de Jesús, ya decía ella que la imaginación es la loca de la casa. Bueno, pues no es fácil entonces. Y por eso es importante que planteemos bien el rato que vamos a hacer de meditación y no pensar que no necesitamos ni que nos acompañen ni que nos enseñen en esa oración de meditación, porque no podemos dejarlo todo a la espontaneidad. Cuando dejamos todo así a la espontaneidad, la meditación se puede quedar en una mezcla de pensamientos inconexos, de una forma desordenada y no esta búsqueda de la voluntad de Dios. Por eso necesitamos un método. Necesitamos que nuestra meditación sea de verdad una búsqueda y no nos quedemos perdidos por mitad de un bosque. Bueno, y por eso es importante, pues el acompañamiento, por supuesto, en la dirección espiritual. La dirección espiritual hay que llevar el tema de la oración. ¿Cómo es mi oración? ¿Qué dificultades encuentro? ¿Qué gracias estoy encontrando? ¿Cómo la hago? Es un tema que llevamos a la dirección espiritual. Pero también dice este punto que para la meditación el cristiano tiene ayudas y hace una serie de propuestas para estas ayudas para el momento concreto de la oración. Por supuesto que fuera del momento de meditación estará el discernir y el acompañarme en la dirección espiritual, pero para el momento de la meditación dice que tenemos ayudas, habla de libros y de otros medios, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que dejar claro, ¿no?, que no toda ayuda ni todo libro nos vale para la meditación. No podemos pensar que da igual un texto que otro. Bueno, pues ¿qué más da este libro que el otro para la meditación? No. No es lo mismo para meditar utilizar la Sagrada Escritura o el texto de otro autor que incluso a veces su fe ni siquiera está muy en consonancia con el magisterio de la Iglesia. No podemos perder nuestra espiritualidad propia cristiana. Por tanto, sí, habla aquí de medios y de libros, pero no cualquiera, Por eso también en la dirección espiritual, pues el director espiritual nos puede aconsejar qué libros nos ayudan mejor. Bien, este punto de partida es importante, porque cuando yo abro un libro para meditar, estoy abriéndole mi corazón, estoy dejando que ese libro me hable, que me interpele. Y por eso no puedo elegir cualquier lectura y cualquier libro de meditación, aunque sea muy sugerente o muy poético, si no está bien en consonancia, ¿verdad?, con la Sagrada Escritura y con el magisterio de la Iglesia. Pues bien, dicho esto, ahí propone varios medios de meditación que analizamos muy brevemente para no irnos de tiempo. Primero se nos propone como libro de meditación la Sagrada Escritura, y especialmente los Evangelios, que son el corazón de toda la Biblia. Claro, la palabra de Dios tiene que ser para todo cristiano fuente fundamental de nuestra oración. Tengamos en cuenta que es distinta de la palabra de cualquier otro libro, porque es una palabra, primero, que está inspirada por el Espíritu Santo. Y segundo, precisamente porque está inspirada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios es una palabra que está viva, que la pronuncia hoy Dios para cada uno de nosotros. Esto es importantísimo porque, claro, cualquier otro libro, pues lo que ha dicho un autor, yo digo, oye, pues esto lo dijo este autor y yo pues puedo ver que Dios de alguna manera me dice algo a mí a través de esta palabra, pero es que en la palabra de Dios, por estar viva, por estar inspirada por el Espíritu Santo, cada vez que la medito, Dios me está hablando a mí concretamente en esta palabra con la que estoy haciendo la meditación. Esto significa que está viva. Bien, también propone para nuestra meditación muy interesante, dice el Catecismo, las imágenes sagradas, y quizá las utilizamos poco para nuestra meditación, pero también los grandes místicos, grandes orantes, pues han hecho este tipo de meditación poniéndose delante de una imagen y dejando que Cristo hable a través de ella.
pues podemos mirar, ¿no?, imágenes de Cristo crucificado, de Cristo resucitado, ante una imagen del niño Jesús o de la Virgen María, que hacer ahí la meditación con lo que esa imagen nos sugiere. Dice también que otra ayuda para la meditación son los textos litúrgicos del día, o bien del tiempo litúrgico en que nos encontramos. Es una manera muy buena de acercarnos a la meditación con la Sagrada Escritura, a través de la liturgia diaria. Pues todos conocemos, ¿verdad?, que se editan libros cada año con las lecturas de cada día del año, pero también con la tecnología, pues en el móvil hay diversas aplicaciones en las que podemos encontrar los textos de la liturgia de ese día y a veces también pues comentarios a esos textos. Y no solo los textos de las lecturas de la palabra de Dios, también las otras oraciones de la misa, la oración presidencial, la de las ofrendas, la oración de acción de gracias después de comulgar, los mismos prefacios de los diferentes tiempos litúrgicos, pues todos esos son materiales que nos ayudan también en nuestra meditación. E incluso, fijaros, también podemos meditar con los textos litúrgicos de la misa, por ejemplo, las plegarias eucarísticas de la misa. Yo recuerdo que a mí esto me hizo mucho bien. En mis primeros años de seminario, el director espiritual me invitó a esto, a que hiciera mi meditación con todos los textos del ordinario de la misa, especialmente las plegarias, las distintas plegarias eucarísticas. Bueno, y recuerdo, por supuesto, los días previos a mi ordenación sacerdotal, en unos 3-4 días que tuve de retiro, de recogimiento, yo solo, porque me ordenaba yo solo allí en el seminario de Sigüenza, pues allí en una habitación con una capilla enfrente, pasé 3 o 4 días y mi oración de meditación eran con los textos del ritual de la ordenación sacerdotal. Esto mismo le digo a los novios que se van a casar, les suelo dar los textos de la liturgia del matrimonio para que sea motivo de oración y meditación los días previos a la boda. Y también se lo digo a los padres que van a bautizar, les suelo dar un folleto donde está toda la liturgia del bautismo para que esos textos de la liturgia sea texto de meditación. Pues es una manera muy buena también de meditar con los textos de la liturgia, tanto la palabra de Dios como los ordinarios de la misa o de otros sacramentos si nos disponemos a celebrarlos. Bueno, dice también este punto del catecismo que como ayuda tenemos los escritos de los grandes maestros de espiritualidad, los que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia, especialmente los grandes clásicos de la espiritualidad. Bueno, es imposible citar todos, ¿no?, pero algunos así a bote pronto: las confesiones de San Agustín, textos de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, de San Francisco de Sales, de Santa Teresita del Niño Jesús, bueno, y muchos otros textos clásicos de la espiritualidad, o también más modernos. Pues a mí me ayuda mucho en mi meditación, por ejemplo, pues textos del padre Luis María Mendizábal, que se han recogido pues muchos de sus ejercicios y meditaciones en distintas publicaciones. O, por ejemplo, a mí me ayuda mucho, eso ya cada uno, ¿verdad?, el padre Rainiero Cantalamessa, que tiene también libros de meditación. Bueno, pues cada uno, ¿no?, tiene que ver, pero eso sí, ya digo, que sean autores seguros, fieles al magisterio, y sobre todo si son textos que lo que hacen es explicar y comentar, meditar a ellos mismos sobre la palabra de Dios. Bueno, pues dice también el catecismo que está el gran libro de la creación. Bueno, pues claro, ¿cuántas veces la contemplación de la naturaleza o el subir a una montaña se puede convertir en un momento de encuentro con Dios? Bueno, lo de subir una montaña cada uno, ¿verdad? Yo digo, pues porque yo he sido muy montañero y soy montañero, y ciertamente pues meditar en la inmensidad de las montañas o en la grandeza del mar o en la belleza de un bosque con un río que va corriendo por allí, pues se puede hacer también de meditar en la obra de la creación un momento para el encuentro con Dios. Fijaros que hay salmos que nos ayudan a meditar con el libro de la creación. Bueno, si algún oyente quiere, hay especialmente un salmo, el Salmo 104,
o 103, según la numeración hebrea o griega, que ese salmo es todo él una alabanza a Dios por todas las cosas que ha creado. Pues nos ayuda, ¿verdad?, a meditar con el libro de la creación. Y dice también el Catecismo acompañarnos del libro de la historia. Fijaros que el pueblo de Israel meditaba continuamente la historia de salvación que Dios había hecho con ellos. Y en la celebración de la cena pascual recordaban, el padre de familia recordaba todas esas maravillas e historia que Dios había hecho con ellos. Pues también nosotros debemos mirar la historia y verla como historia de salvación. La historia de la humanidad, la historia del mundo es historia de salvación. Mi propia historia, mi propia vida. A veces en el momento no somos capaces de ver a Dios, pero es bueno echar la vista atrás de vez en cuando y meditar sobre cómo Dios ha ido haciendo de mi vida una historia de salvación. Pero fijaros, no solo la historia, dice también el Catecismo, que un acompañante en la meditación es meditar sirviéndonos del hoy de Dios. Es decir, meditando los acontecimientos que hoy han sucedido en mi vida y tomando conciencia de que a través de esos acontecimientos Dios me ha hablado. Fijaros, en ese sentido, el examen de conciencia, que es bueno, ¿no?, que hagamos cada noche, pues mientras que el examen de conciencia para la confesión es examen de conciencia de los pecados, el examen de conciencia de cada noche no debe reducirse a examinar mis pecados durante el día, sino que es examinar cómo Dios ha ido pasando por mi vida, dónde se me ha hecho más presente a lo largo de ese día y tomar conciencia de ello. Pues qué bonito terminar el día con esta meditación del paso de Dios por mi vida a lo largo del día de hoy. Pues bien, es bueno, sí, todos, como veis, tenemos muchísimos apoyos, muchísimas ayudas para nuestra oración de meditación, y es bueno que la meditación no se reduzca a uno solo de estos medios, sino que sepamos compaginar todos: la Sagrada Escritura, la liturgia, la creación, la vida, de tal manera que mi meditación, por un lado, no esté desencarnada de lo que estoy viviendo, pero que tampoco se quede solo en darle vueltas a lo que vivo sin contrastarlo con la palabra de Dios, sino compaginar estos distintos medios de meditación. Bueno, pues vamos a terminar precisamente esta primera parte, que se nos ha ido un poquito de tiempo por terminar estas diversas ayudas, con una canción muy bonita que habla precisamente, hablábamos de que una ayuda para la meditación es la contemplación de las imágenes. Pues esta canción es la de un orante, que medita, reza, contemplando una imagen, un Cristo crucificado que le lleva a relativizar todas sus cruces y sus dificultades. Escuchamos esta canción. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad
Están escuchando Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Rezar con los salmos. Seguimos en esta segunda parte comentando las catequesis del Papa San Juan Pablo II que hizo él, comentando los salmos que rezamos en la oración de laudes. Nos hemos quedado en el jueves de la cuarta semana del Salterio. Como siempre los laudes tienen un salmo, un cántico del Antiguo Testamento y otro salmo. Pues sí, vamos a comentar el cántico de Isaías, es el último capítulo de Isaías 66, que se reza el jueves de la cuarta semana del Salterio. La catequesis, si la queréis buscar del Papa San Juan Pablo II, es del miércoles 16 de julio del año 2003. Pero lo primero, escuchamos este breve cántico de Isaías. Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis. Alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor: yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán, como un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. Pues hasta aquí el salmo, el cántico de Isaías 66. Comenzamos ahora la explicación que hace el Papa San Juan Pablo II. Dice: el cántico de laudes de este día está tomado de la última página del libro de Isaías, canto de alegría dominado por la figura materna de Jerusalén y después por la atención amorosa del mismo Dios. Bueno, pues aquí están las dos grandes ideas de este cántico. Jerusalén como madre que cuida de sus hijos, y Dios también, que tiene una atención amorosa y maternal también por el pueblo de Israel. Los estudiosos de la Biblia consideran que esta sección final, abierta a un futuro espléndido y festivo, es el testimonio de una voz posterior, la de un profeta que celebra el renacimiento de Israel tras el paréntesis oscuro del exilio en Babilonia. Nos encontramos, por tanto, en el siglo VI a.C., 2 siglos después de la misión de Isaías, el gran profeta bajo cuyo nombre se presenta toda esta obra inspirada. Bueno, ya lo hemos dicho de algún otro cántico de Isaías, ¿verdad?, que aunque todo el libro de Isaías se pone bajo su nombre, pues ahí hay hasta 3 partes, dicen los especialistas, y esta última parte del libro de Isaías es posterior al exilio, nada más que atribuida y puesta bajo este nombre del profeta, pero sería de un autor posterior, dice, en torno al siglo VI, ya una vez que el pueblo de Israel ha vuelto del exilio de Babilonia. Nosotros seguiremos ahora el discurrir gozoso de este breve cántico, que comienza con 3 imperativos que constituyen una invitación a la felicidad. Festejad, gozad, alegraos. Estos 3 imperativos. Este es el luminoso hilo conductor que atraviesa con frecuencia las últimas páginas del libro de Isaías. Es decir, no solo en este cántico, sino en los capítulos finales del libro aparece esta idea de fiesta, de alegría. Los afligidos de Sión se alegran, son coronados, ungidos con el aceite de gozo, cita del capítulo 61. El mismo profeta goza en el Señor y exulta mi alma en Dios, también del mismo capítulo. Con gozo de esposo por su novia se gozará Dios por su pueblo, capítulo 62, versículo 5.
En la página precedente a nuestro canto y nuestra oración, el Señor mismo participa en la felicidad de Israel que está a punto de renacer como nación. Y cita: «Habrá gozo y regocijo por siempre jamás por lo que voy a crear, pues he aquí que yo voy a crear a Jerusalén regocijo y a su pueblo alegría». Bueno, pues como veis, esta invitación a la alegría, a la fiesta, pues desborda en diversos textos de los últimos capítulos del libro de Isaías, siempre en este contexto de que el pueblo de Israel ha vuelto del destierro de Babilonia y se inaugura toda una restauración religiosa del pueblo. Dice el Papa: el manantial y la razón de esta exultación interior se encuentra en una nueva vitalidad de Jerusalén, resurgida de las cenizas de la ruina que se había batido sobre ella cuando los ejércitos babilonios la demolieron. Años antes, ¿verdad?, cuando el imperio babilónico entra en Jerusalén, destruye la ciudad y se lleva a los judíos cautivos. Se habla, de hecho, de un luto, habla ahí del luto. Alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto. Pero es un luto que ya ha quedado a las espaldas. Como sucede con frecuencia en diferentes culturas, la ciudad es representada con imágenes femeninas, es más, maternas. Cuando una ciudad está en paz, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, es como el seno protegido y seguro. Es más, es como una madre que amamanta a sus hijos con abundancia y ternura. Como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, dice el Salmo. Desde este punto de vista, la realidad a la que la Biblia llama con la expresión familiar la hija de Sión, es decir, Jerusalén, vuelve a convertirse en una ciudad madre que acoge, alimenta y da la felicidad a sus hijos, es decir, a sus habitantes. Sobre este escenario de vida y de ternura desciende después la palabra del Señor que tiene el tono de una bendición. Bueno, pues como veis, aquí está esta primera parte donde habla de esta imagen que decíamos al principio de la figura materna de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad madre que acoge, que alimenta, que cuida de sus habitantes, que cuida en definitiva de sus hijos. Pero desde aquí ahora brotará también la bendición de Dios. Seguimos escuchando la catequesis. Dios repasa otras imágenes ligadas a la fecundidad. Habla de ríos y torrentes, es decir, de aguas que simbolizan la vida, la vegetación, la prosperidad de la tierra y de sus habitantes. Como un torrente en crecida, haré derivar hacia ella las riquezas de las naciones, dice el Salmo. La prosperidad de Jerusalén, su paz, don generoso de Dios, asegura a sus hijos una existencia rodeada de ternura materna. Y aquí viene esta imagen. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Pero atención, esta ternura materna será ternura del mismo Dios, no solo de Jerusalén, sino que la ternura de la Jerusalén madre es expresión de la ternura de Dios. Y por eso dice, como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Y ahora se refiere a Dios, que es el que consuela. De este modo el Señor utiliza la metáfora materna para describir su amor por sus criaturas. Bueno, pues bonita esta idea, ¿verdad? Porque decimos Dios es Padre, utilizamos esta imagen de Dios es Padre. Pero también Dios es madre, tiene la ternura de la madre, ¿no? Podríamos decir esto, que el corazón de Dios es padre y madre. Y por eso dice San Juan Pablo II, también en el libro de Isaías se puede leer poco antes, en el capítulo 49, un pasaje que atribuye a Dios un perfil materno, este texto, ¿verdad?, tan conocido. ¿Acaso olvida una madre a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Te quiero más que tu madre, viene a decir Dios, ¿no? Os quiero más que una madre a su niño de pecho. Bueno, pues esta es la ternura del amor de Dios, que es Padre, pero también tiene la ternura del corazón materno. En nuestro cántico, las palabras del Señor dirigidas a Jerusalén
terminan retomando el tema de la vitalidad interior, expresado con otra imagen de fertilidad y de energía. La de la hierba fresca, imagen aplicada a los huesos, para indicar el vigor del cuerpo y de la existencia. Dice, se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. Pues esta es la imagen preciosa, ¿verdad?, de esta vitalidad que adquiere la nueva la Jerusalén después del exilio y, por tanto, pues el pueblo judío, el pueblo de Israel. Bueno, pues concluye San Juan Pablo II, como siempre, yendo a los santos padres, y dice, al llegar a este punto, ante la ciudad madre, es fácil ampliar la mirada hasta el perfil de la Iglesia virgen y madre fecunda. Es decir, todo esto que aquí se dice de Jerusalén, pues hoy nosotros lo decimos de la Iglesia. Festejad a la nueva Jerusalén, festejad a la Iglesia, que es virgen y madre fecunda. Por eso dice, concluyamos nuestra meditación sobre la Jerusalén renacida con una reflexión de San Ambrosio, tomada de su obra Las Vírgenes. Se refiere a las vírgenes consagradas, pero en este texto que vamos a escuchar, con el que termina esta catequesis San Juan Pablo II, se refiere a la Iglesia virgen. Dice San Ambrosio, la Santa Iglesia es inmaculada en su unión conyugal, fecunda por sus partos, virgen por su castidad, a pesar de los hijos que engendra. Madre, pero virgen, como María, ¿no? Nos ha dado a luz, por tanto, una virgen que no ha concebido por obra de un hombre, sino por obra del Espíritu. De nuevo, ¿veis? Como María. Por eso María es tipo y figura de la Iglesia, virgen y madre. Y la Iglesia nos ha engendrado por obra del Espíritu en el bautismo. Nos ha dado a luz una virgen, pero no con dolores físicos, sino con el júbilo de los ángeles. Una virgen, sigue hablando de la Iglesia, nos amamanta, pero no con la leche del cuerpo, sino con esa de la que habla el apóstol cuando dice haber amamantado en la eterna edad del pueblo de Dios que crece. Pues así nos amamanta la Iglesia para hacernos crecer. ¿Qué mujer casada tiene más hijos que la Santa Iglesia? Es virgen por la santidad que reciben los sacramentos y madre de pueblos. ¿Veis cómo va insistiendo San Ambrosio? Virgen y madre. Su fecundidad está atestiguada también por la Escritura, que dice, más son los hijos de la abandonada que los hijos de la casada. Es un texto del profeta Isaías, ¿verdad? También una bendición que anuncia, ¿verdad?, que la que que había sido abandonada, repudiada, tendrá más hijos que la casada, refiriéndose también a la fecundidad del pueblo de Israel, que parecía que había sido abandonado, pero que ahora resurge en la Iglesia y tiene más hijos que la casada. Y termina San Ambrosio, nuestra madre no tiene un hombre sino un esposo, pues tanto la Iglesia en los pueblos como el alma de cada uno de sus individuos, inmunes de cualquier infidelidad, fecundas en la vida del Espíritu, sin que decaiga su pudor, se casan con el Verbo como un esposo eterno. ¿Veis? Utiliza aquí esta imagen de la Iglesia, que es virgen, pero es esposa de Cristo. Pero dice también San Ambrosio, y cada alma está llamada también a ser esposa de Cristo, a desposarse con el Verbo de Dios, con Jesucristo. Esto se hace especialmente patente, ¿verdad?, en las mujeres vírgenes consagradas a Dios, pero todo cristiano está llamado a este desposorio con Cristo, esposo de la Iglesia. Orar con grandes orantes. Pues seguimos en esta tercera parte comentando textos del gran San Agustín sobre la oración.
Vamos ya a algunos programas, todavía estaremos algunos más, porque es que San Agustín escribió tantísimo, y siempre un poco, además, todos sus textos sobre la oración es precisamente un poco en contra del pelagianismo, ¿no?, que decía que el hombre puede con sus propias fuerzas salvarse y que por tanto no es necesaria la oración. Bien, pues vamos a continuar con un apartado que incluye varios textos de San Agustín sobre la necesidad de la perseverancia en la oración. Dice: aunque el Señor nos haya prohibido el mucho hablar, puede causar extrañeza el que nos haya exhortado a orar, siendo así que conoce nuestras necesidades antes de que se las expongamos. Dijo en efecto: es preciso orar siempre y no desfallecer, aduciendo el ejemplo de cierta viuda. A fuerza de interpelaciones se hizo escuchar por un juez inicuo, que aunque no se dejaba mover por la justicia o misericordia, se sintió abrumado por el cansancio. De ahí tomó Jesús pie para advertirnos que el Señor, justo y misericordioso, mientras oremos sin interrupción, nos ha de escuchar con absoluta certeza, pues un juez inicuo o impío no puede resistir la continua insistencia de la viuda. Bueno, pues estáis como aquí haciendo Agustín un comentario a este texto de San Lucas, que es conocido, ¿verdad?, de cuando aquella viuda va a pedirle justicia al juez, y el juez, que ni le importan ni Dios ni los hombres, dice, pues termina haciendo caso pues para que le deje en paz, ¿no? Bueno, pero el juez era inicuo, pero Dios no, Dios es justo y misericordioso, y por tanto, con mucha más razón, si oramos sin interrupción, si somos perseverantes, estamos ciertos de que nos va a escuchar. Y hace otro comentario partiendo de otro texto del Evangelio. Dice también el Evangelio: un hombre a cuya casa había llegado un huésped, se acercó a la de un amigo y comenzó a llamar y decir: me ha llegado un huésped, préstame 3 panes. Él le respondió: estoy ya descansando y también mis siervos conmigo. No cesa, sigue allí en pie, insiste y llama. Como amigo mendiga de un amigo. ¿Y qué dice Jesús? En verdad os digo que se levantará y le dará cuantos panes quiera, pero no por la amistad, sino por la molestia. ¿Qué quiere decir por la molestia? Porque no deja de llamar, y aun habiéndoselo negado, no se aleja. Quien no quería dar los panes, hizo lo que se le pedía, porque el otro no se cansó de pedir. ¿Con cuánta mayor razón nos dará quien nos exhorta a pedir y es bueno? Más aún, aquel a quien desagrada el que no pidamos. Bien, pues partiendo de este otro conocido texto que hemos comentado, por supuesto, aquí ya alguna vez en el programa, de aquel que va a pedirle a un amigo que le dé algo porque le han llegado unos invitados, y el otro, pues, que está ya durmiendo, pues al final se los da, ¿verdad?, pues para que deje de molestarlo. Dice, bueno, pues si este amigo inoportuno consigue de su amigo que se los dé, nosotros, ¿cómo no vamos a conseguirlo de Dios? Cuando Dios nos está mandando que le pidamos, no solo es que no le molesta, como al amigo que le molestaba que le insistiera, sino que Dios nos insiste, nos pide que oremos y que insistamos. Incluso le desagrada que no le pidamos. Y además es infinitamente bueno. Pues ¿cómo no nos va a dar lo que necesitamos? Otro texto de San Agustín. Llama con tu oración al Señor mismo con quien descansa su familia. Pide, insiste, no necesita ser vencido por la importunidad, como el amigo aquel, para levantarse y darte. Él quiere dar. Si llamando aún no has recibido nada, sigue llamando, pues desea dar. Difiere el dar lo que desea dar para que al diferirlo lo desees más ardientemente. ¿Veis? Pues nos dice San Agustín que insistamos, que pidamos, y alguno puede decir, bueno, pero ¿y por qué Dios quiere que repitamos y que insistamos una y otra vez en pedirle? Pues a la primera lo podía dar, ¿no? Y ya está. Fijaros, difiere el dar lo que desea dar, porque Él lo desea dar, Dios nos lo quiere dar, para que al diferirlo lo desees más ardientemente.
Porque es verdad, ¿no? Hemos hablado aquí ya en el programa otras veces, en la oración de petición, que a veces pedimos cosas pues que no nos convienen, o pedimos cosas para otros que el otro pues no recibe porque en su libertad se cierra ese don. Pero a veces pedimos cosas que son buenas y que sabemos que necesitamos, y crecimiento en las virtudes o el salir de ciertos vicios, y parece que Dios no nos lo da. Dice, no, es que quiere que sigamos insistiendo para desearlo más ardientemente, para que nos dispongamos mejor a recibir ese don. Para esto Dios quiere que le insistamos. Sigue diciendo, mientras estemos aquí, pidamos a Dios que no aparte de nosotros nuestra oración y su misericordia, es decir, que oremos con perseverancia y que se compadezca continuamente de nosotros. Muchos languidecen en la oración, se lamenta San Agustín. En el comienzo de su conversión oran con fervor, pero después lo hacen lánguida, fría, negligentemente. Lo hacen como si estuviesen seguros, es decir, como que ya no lo necesito, ¿no? El enemigo vigila, tú duermes. El mismo Señor dice en el Evangelio que conviene orar siempre y nunca desfallecer. Luego no desfallezcamos en la oración. Lo que ha de conceder Dios no lo niega, aunque lo difiera. Estando seguros de la promesa, no desfallecemos en la oración, pues también esto es igualmente don suyo. Bueno, ideas muy interesantes, ¿no? Primero, este peligro que tenemos de languidecer en la oración. Bueno, y yo digo, primero incluso los sacerdotes, ¿verdad? En el seminario teníamos una vida ordenada, con unos tiempos de oración, un timbre que te avisaba que era la hora de ir a la capilla, y esa ilusión y ese ardor de la vocación. Pero cuidado los sacerdotes, que tenemos el peligro de luego enredarnos en las tareas de cada día y que languidezca nuestra oración, pensando que bueno, que ya estamos seguros, ¿no? Porque ya hemos rezado mucho a lo largo de nuestra vida. No, orar siempre y nunca desfallecer. Y además dice, estando seguros de la promesa, esto es igualmente don suyo, esta seguridad que tenemos de que Dios nos va a dar lo que necesitamos, esto mismo también es don de Dios, es una gracia, estar seguros de que nos lo dará. Bueno, dice, si te socorriera al instante, no experimentarías la lucha. Si no la experimentares, te ensoberbecerías como si se debiese a tus fuerzas, y a causa de esa soberbia nunca llegarías a la victoria. Está escrito, aún estarás tú hablando y ya te habré dicho, heme aquí. Pero Dios está presente aun cuando retarda la ayuda, y porque la retarda, está retardándola, no sea que, satisfaciendo un deseo precipitado, no procure la curación completa. Luego, dos cosas nos dice San Agustín de por qué Dios retrasa eso que le pedimos. La primera es para que nos demos cuenta cuando nos lo dé que es un don suyo y no pensamos que lo hemos conseguido con nuestras fuerzas, que nos ensoberbezcamos, dice él, ¿verdad? Como si se debiera nuestras fuerzas. Él retarda para que comprendamos que es puro don de Dios. Pero dice otra cosa también, y es que Él, aunque retarde la ayuda, está presente ya en nosotros, aunque esa ayuda no nos la dé, ya está con nosotros. Y la retarda, dice también, porque si se precipita en darla, quizá no sea el momento adecuado y no nos dé la curación completa de aquello que estamos pidiendo. Otra causa también para retardar la ayuda. Bien, otro texto dice, tan pronto como te empieces a sentir cansado en la lucha contra las concupiscencias de la carne, empieza a caminar guiado por el Espíritu, empieza a invocarle, empieza a buscar sin descanso el don de Dios. Y si la ley que hay en tus miembros combate a la ley de tu espíritu y te cautiva por la carne bajo la ley de pecado, no pierdas la esperanza, porque esta esclavitud pasará y será reemplazada por la victoria. Tú limítate a clamar y no ceses de invocar el auxilio de Dios. Precioso, ¿no? O sea, cuando a veces pues nuestra concupiscencia tira de nosotros en diversas maneras, ¿no? y nos parece que no podemos y que nuestra carne no puede vencerla, pues insistir en la oración, no perder, dice, la esperanza de que Dios me quiere ayudar,
clamar, invocar el auxilio de Dios, perseverante y con esperanza de saber que Dios me lo va a conceder. Un último texto dice: cuando el pecador clama desde el abismo del pecado, se eleva del abismo, y el mismo clamor de la oración no le permite permanecer por mucho tiempo en él. O sea, la misma oración, el mismo hecho ya de estar pidiendo a Dios que me saque del pecado, ya me está sacando, ya me está elevando del abismo del pecado. Es un abismo en un abismo profundísimo se hallan los pecadores. Como dice la Escritura, el pecador cuando ha llegado al profundo de los males, desprecia, no hace caso. Ved, hermanos, qué abismo sea aquel en el que se desprecia a Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, que no despreció nuestros males profundos, que se dignó venir hasta esta vida de la tierra, prometiendo la remisión de todos los pecados, también excitó al hombre desde el profundo para que clamase desde allí, bajo la mole de sus pecados, y llegara su voz hasta Dios. ¿Y de dónde había de salir la voz del pecador que clama, sino del profundo de los males? Por tanto, que por muy pecador que me vea yo, por muy bajo que uno haya podido caer en su pecado, no piense que es que ya no puede dirigirse a Dios, que es que ya Dios no le va a escuchar, como diciendo, ya estoy tan hondo, tan abajo, que Dios no me puede escuchar. No, desde el profundo, de la profundidad de mi pecado, puedo clamar a Dios, como dice ese Salmo 129, desde lo hondo a ti grito, Señor. Y sea mi situación la que sea, Dios siempre está atento a escuchar mi oración y a concederme aquella gracia que yo necesito en ese momento concreto. La respuesta al oyente. Bien, aunque he recibido algún correo más de agradecimiento, diciendo pues cómo les ha ayudado una parte, otra del programa, algún texto, no tengo ninguna pregunta o comentario para hacer así antena, así que simplemente recordarles que si quieren participar en el programa, o hacer alguna pregunta o alguna aportación, pueden hacerlo al correo maestro@radiomaria.es. Pues estamos llegando ya al final de nuestro programa, este programa en el que hemos visto con el Catecismo de la Iglesia Católica que la meditación es una búsqueda de lo que Dios quiere para mí y que para centrar la atención es bueno ayudarse de la Sagrada Escritura, de algún libro, de la creación o de los acontecimientos de nuestra vida. En la segunda parte, San Juan Pablo II nos ha comentado hoy un cántico del libro de Isaías que se reza en la oración de laudes y que nos invita a la alegría y a la fiesta por la Iglesia, Madre fecunda, que nos ha dado a luz a la vida divina. Y en la tercera parte hemos escuchado algunos textos sobre la oración de San Agustín, que nos invitan a ser perseverantes en la oración, a buscar siempre el don de Dios, ya que solo la oración nos puede salvar. De nuevo vamos a terminar hoy con una oración de Santa Faustina Kowalska, en este libro pues tan conocido, ¿verdad?, el diario de Santa Faustina Kowalska sobre la Divina Misericordia. Pues ella va escribiendo una serie de ideas, pero va intercalando algunas oraciones. Entonces, estas oraciones que en algún programa y algunos más iremos haciendo para terminar el programa, están ahí, intercaladas entre las páginas de este diario de Santa Faustina Kowalska. Oh tesoro inagotable de la pureza de la intención, que haces perfectas y tan agradables a Dios todas nuestras acciones. Oh Jesús, tú sabes qué débil soy, por eso quédate siempre conmigo, guía mis acciones, todo mi ser. Tú, mi mejor maestro,
De verdad, oh Jesús, me invade el miedo cuando veo mi miseria, pero a la vez me tranquilizo viendo tu misericordia insondable, que es más grande que mi miseria desde toda una eternidad. Y esta disposición de ánimo me reviste de tu poder. Oh gozo que se deriva del conocimiento de mí misma, oh verdad inmutable, eterna es tu firmeza. Pues aquí terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que pueden volver a escuchar el programa en los podcasts de Radio María y también que si quieren participar en él pueden hacerlo escribiendo al correo maestro@radiomaria.es. Han escuchado Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández.